La invitación es, no espere a que tenga síntomas. O sea, no espera que usted esté orinando mal, a preocuparme, porque muchos cánceres de próstata, si no es que la mayoría, pueden ser detectados a tiempo en pacientes asintomáticos. Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Celica. Me vuelvo a presentar, yo soy la doctora Ana Karen André y estoy encantada de tenerlos de vuelta en otro episodio. El día de hoy ya vamos a consentir a los hombres, vamos a hablar de algo solamente para ustedes porque ya tuvimos a muchos ginecólogos en el podcast. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la próstata. Quiero que sepan un par de estadísticas que yo creo que es algo importante para empezar este episodio. Y es que en Colombia más de la mitad de los hombres mayores de 50 años tiene síntomas de crecimiento prostático, ¿vale? Y aunque el cáncer de próstata es el segundo más frecuente en varones, detectado a tiempo tiene el 90% de supervivencia. Entonces, son cosas que necesitamos hablar, puntualizar y romper muchos mitos sobre este tema. Y para esto tengo conmigo el día de hoy al doctor Luis Gabriel Villarraga, médico urólogo, egresado de la Universidad Javeriana. Quiero darte la bienvenida por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para poder hablar para los hombres sobre este tema tan popular que es la próstata. Bienvenido. Gracias, Ana, gracias a ti por la invitación. Y yo creo que es un tema que a los hombres nos preocupa. Desde que está uno como en el ámbito de la salud, cuando uno empieza a ir al médico, uno de joven le van como susurrando esa próstata, y pues cuando uno está joven como que no le pone mucha atención, y ya cuando uno, como tú decías bien, después de los 50, empieza el tema de la próstata, y es cuando uno pues debe acudir al urólogo a hacer las preguntas que son pertinentes en ese caso. ¿No sientes que en la comunidad de los hombres, o los hombres en general, retrasan demasiado esa consulta, esa primera consulta al urólogo? Sí, sí, Ana, eso es verdad, y para nosotros digamos que es un poco preocupante. Nosotros Claro. quisiéramos, digamos, ver los pacientes tempranamente para poder ayudarlos, pero muchas veces hay muchos mitos, digamos, tienden a evaluar, por ejemplo, la disfunción eréctil con la próstata y la relacionan, entonces no quieren acudir al urólogo porque es que si me trato la próstata de pronto va a tener una disfunción eréctil a futuro. Unas ideas que en verdad no sé de dónde surgen, pero que las tienen los pacientes, y es, digamos que yo no sé si es el temor a tener un diagnóstico, Sí. el hombre, pero sí, no consultan, y tratamos de hacer campañas de que vengan más al urólogo, Sí. pero yo creo que cada día la conciencia, digamos que son tiempos diferentes, por ejemplo, mis papás o lo que nosotros estamos viviendo ahorita, cada vez hay más conciencia y estamos recibiendo muchos más pacientes en la consulta para poder hacer pues un diagnóstico Temprano. temprano y un tamizaje. Y bueno, hablando de diagnóstico y tamizaje temprano, un paciente, por ejemplo, que no tiene ningún síntoma prostático, digo, ahorita ya entramos en tema, pero que no tiene ningún síntoma, ¿a qué edad tiene que ir por primera vez al urólogo a hacerse su antígeno o a su tacto rectal, lo que sea? ¿A qué edad deben de acudir primero? Digamos que pues, ese es un tema así como, pues eso está muy calcado en las guías. Sí. Digamos que todo hombre por encima de los 50 años tiene que ir al Ok. urólogo. Sí o sí. Sí o sí. Ya después, si digamos, tenemos algún antecedente familiar o, por ejemplo, el cáncer de próstata en raza negra es mucho más frecuente. Entonces, pues decimos a los 45. Ok. Si tenemos alguna... si conocemos de que tenemos alguna alteración genética, sobre todo en un gen que es el BRCA2, pues podemos hacerlo a los 40. Entonces, digamos que cada caso es individual. Hay una cosa que se llama tamizaje de oportunidad, que es que alguien le pide un PSA a un paciente y le sale elevado, pero Sí. no porque, digamos, porque lo haya solicitado ni nada, sino porque simplemente llega, uno le pide el antígeno, se llama un tamizaje de oportunidad. Entre los 40 y 50 se da mucho,
Pero para tu pregunta, Micho, hombre mayor de 50 años tiene que ir al urólogo. Y si ese paciente o los pacientes tienen un antecedente familiar de primer grado, y cuando decimos primer grado nos referimos a Papá, padres, exacto, hermanos, papá, primer hermanos, grado de consanguinidad, exacto, ¿a qué edad deben de acudir? 45. 45. Porque es que yo creo que ahí es, o sea, importante diferenciarlo, ¿no? Tú decías, bueno, sin ningún síntoma, sin ningún factor de riesgo, 50 años. Pero ya si empiezas a notar, pues obviamente si tienes síntomas, acude de inmediato. Pero Sí. si tú tienes ese antecedente en tu familia, yo creo que es difícil, o más bien el mensaje no ha llegado suficiente a las personas de decir, a ver, si tu papá, tu hermano, ese familiar cercano a ti, tuvo cáncer de próstata o tuvo ese crecimiento, también se relaciona y tienen que acudir antes. Sí, claro, Micho. Ahora, las guías son guías. Sí. O sea, Micho, esto no es una camisa de fuerza, no es que el paciente inicie el tamizaje y uno no lo vaya a ver. No hay, uno lo puede charlar con el paciente. Lo que pasa es que el antígeno produce un poquito de ansiedad, ¿sí? Digamos que cuando uno estamos en la consulta, el paciente le importa mucho el antígeno. Entonces, hay pacientes que son más tranquilos, pero hay otros pacientes que no, doctor, es que me subió 4.2, Y ya. es que 4.5, es que... Entonces, eso también uno tiene que saber manejarlo. Pero digamos que sí, esa sería mi hecho a los 45, si tiene algún antecedente Y a los 50, sí, no. Ujú. Y bueno, ya entrando como un poquito en tema, vamos a hablar como de la hiperplasia prostática, que es este crecimiento de la próstata del que Ajá. estaba yo hablando al principio, y del cáncer de próstata. Ujú. Entonces, hablando de prevalencia, o sea, ¿qué es más prevalente? ¿El crecimiento de la próstata o el cáncer como tal? Digamos que son dos patologías, y por ejemplo, hablando desde el punto de vista del paciente, son dos patologías como que se entremezclan, pero realmente son dos cosas completamente Distintas. diferentes, ¿sí? Todos los pacientes vamos a tener crecimiento prostático, por ejemplo, entre los 30 y los 40, más o menos el 8%, por encima de los 50 va a ser el 50% y por encima del 80, el 80%. Esos números no se traducen al cáncer de próstata. Ok. Sabemos que el segundo cáncer pues, más común, pero digamos que, pues, y su malignidad tampoco es tan, digamos, su mortalidad, perdón, Tan severo. es más o menos del 3%. Entonces, digamos que si vamos a hablar de números, pues es mucho más común la hiperplasia prostática, o el crecimiento prostático, porque la hiperplasia es más un diagnóstico histológico, pero que es más común que el cáncer de próstata. Y en la consulta de urología, lo que yo tengo que hacer es la tamización, descartar que ese paciente no tiene cáncer y ahí sí dedicarme a Y la ya diagnosticarlo como diagnostica del hiperplasia. cáncer. ¿Por qué? Porque tú lo decías bien, digamos, muchos pacientes cuando entran a la consulta y llegan diciendo síntomas urinarios, Sí. ellos asocian los síntomas urinarios obstructivos a cáncer de próstata. Entonces, doctor, tengo cáncer de próstata porque estoy orinando mal. Ok. ¿Sí? Entonces estoy muy preocupado y vengo aquí a que usted me diga que no tengo cáncer o si lo tengo, ¿Qué tengo que ¿cómo lo hacer? hacemos? ¿Qué Sí. tengo que hacer? Y la realidad es diferente porque la realidad es que el cáncer de próstata puede ser asintomático. Digamos que la próstata más o menos pesa unos 20 gramos, ¿sí? Normalmente. Y en la medida en que va uno envejeciendo, ella pues, va creciendo. El número de células dentro de la próstata van aumentando. Y haz de cuenta que pues este es el tubo, la uretra, Sí. y entonces el crecimiento benigno, porque vamos a tener dos tipos de crecimiento, el benigno que es el de hiperplasia Hiperplasia. prostática y el maligno que es el del cáncer de próstata. El de hiperplasia pues crece alrededor de la uretra, entonces es el que produce más síntomas, es cuando se empieza a cerrar la uretra y el paciente empieza a Tiene. decir todos los síntomas obstructivos que tiene, mientras que el crecimiento por el cáncer de próstata o cuando aparece un nódulo o la zona de cáncer, porque digamos que, o pueden aparecer varias porque es multifocal, es en la periferia. Ok. Entonces no está en relación tanto a la A la uretra. sintomatología. Entonces la sintomatología generalmente no da, y la invitación es no espere a que tenga síntomas. O sea, no espera que usted esté orinando mal, a preocuparme, porque muchos cánceres de próstata, si no es que la mayoría,
pueden ser detectados a tiempo en pacientes asintomáticos. Y yo creo que tú haces un punto muy bueno y es que esta sintomatología que los pacientes refieren, y ahorita tú nos podrás decir más a detalle de cuál es esta sintomatología como puntual, eso es lo que los asusta inmediatamente, ¿no? Entonces es como, no, ya mi chorro está débil y entonces ya me estoy levantando tantas veces en la noche a hacer pipí y entonces ya ahí es cuando les prende el foco y es como, no, tranquilo, todo va a estar bien, o sea, va a pasar, ve al urólogo, consulta y todo. Pero hablando de esta sintomatología, ¿cuál es la asociada a una hiperplasia? ¿Cuáles son los síntomas que ellos pueden esperar? Bueno, ya te contesté esa pregunta y ahorita se me vino algo ahí es muy interesante porque vieras lo difícil, Ana, que es saber si un hombre orina o no orina bien. O sea, no para uno como urólogo, pero para el paciente. ¿Cómo? O sea, Sí, o sea, porque el paciente, me está haciendo un cuestionario ajá. de usted cómo está orinando. No, yo estoy orinando perfecto, doctor. No, no, no. Entonces uno, sí, bueno, ¿y cuántas veces se levanta? No, 4 veces. No, pero entonces, No, pues ¿cómo ya. así? No, estoy pujando. Entonces, porque el paciente se acostumbra a orinar mal. Ya. ¿Sí? Yo les digo a los pacientes, pues uno nunca orina con alguien al lado. O sea, Nadie nadie, te ve. nadie ve. Entonces Si no uno no está tu tiene... esposa y Sí, hoy no es sí como salió cuando bien. uno no sé, que uno dice, no, por ejemplo, no, es que le hicieron el tratamiento capilar y le quedó bien, Sí, entonces uno lo mira y compara, ¿sí? sí, no es igual. En el chorro no. El chorro urinario pues uno no compara, uno va al baño, orina solo. Y estos cambios del crecimiento prostático son lentos y paulatinos. Entonces el paciente empieza lentamente, dice, no se levantaba y de pronto un día se levantó un día. Y lo ignoro. Pues No me pasa levanto nada. un día normal. Tuve Tomé que mucha pujar un agua. poquitico. Sí. Bueno, no, exacto, tomé, no, el vino, no sé qué. Y así empieza. Y empieza un deterioro progresivo, lento, que el paciente asume como normal. Ok. ¿Sí? Y entonces ya cuando llegan, pues uno interroga y uno dice, no, pero es que usted está orinando mal desde hace mucho tiempo. Hay veces que el paciente está tan convencido de que orina bien que uno dice que me toca hacer ¿Será? otro examen. Sí, hay un examen que a mí me gusta mucho, que es la urodinamia, para mirar si realmente orina bien y poderlo y decir, bueno, porque es que uno dice, ¿será que sí? No me convence, no, no sé, entonces... Hasta te hace dudar como médico Sí, de lo convencido que está el sí, paciente. no es tanto como... Sí, yo no sé, no les creo. No les creo mucho. Entonces digo, no, venga, hagamos mejor una urodinamia, miremos a ver cómo está su chorro, que yo tengo mucha información. Ya. Y Entonces, ahí sí ya no hay cómo claro, esconderlo, no o hay sea, ya ahí nada. está. Entonces, en tu respuesta, ¿qué es lo que más se quejan? Digamos que podemos dividir los síntomas urinarios en dos, obstructivos y almacenamiento. Lo que más se quejan es eso. ¿Qué son los obstructivos? No, doctor, que tengo el chorro delgado, que tengo que pujar para orinar, que tengo goteo. ¿Sí? Los de almacenamiento no, es que voy muchas veces al baño, Okay. me levanto en la noche. La nicturia para los pacientes, que es el término que usamos los médicos para cuando uno se levanta en la noche, les preocupa mucho. ¿Sí? Doctor, es que no puedo dormir, es que me la paso en el baño. ¿Sí? Hombre, hubiera consultado, o sea, no Sí. consulte cuando Sí, esté cuando te orinando paré 7 6 veces. veces. Sí, sí, sí. No, venga, cuando una, Bueno, pero es dos. que no es que yo los quiera ofender, pero es que los hombres son un poquito más necios que las mujeres. La verdad, yo lo tengo que Sí. aceptar. Tú los ves más que nosotros. Entonces por eso no consultan, que vamos a la pregunta inicial tuya, pues por eso no, es que son tercos. Entonces, no, es que yo estoy bien, Es que haz yo de estoy cuenta que bien, los estoy viendo. No, yo no tengo nada. yo no Yo tengo estoy nada, sí, sí, perfecto, sí, ¿no? Es que no, se a mí no me hacen pasa fuertes. nada, yo no me enfermo. No, 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 eso es terrible. Pero bueno, yo creo que también otra de las cosas que le tienen pavor los hombres no es nada más que tengan hiperplasia prostática, sino que los tengan que operar de eso. Sí, O sea, los tabús que existen de la cirugía como tal, yo creo que son enormes. O sea, y como tú lo ajá, mencionabas, o sea, disfunción eréctil, la eyaculación sí, retrógrada, o sea, yo creo sí, que les da temor y de pronto está relacionado a este no consultar de, híjole, es que si voy me lo detectan y me van a operar y claro, qué voy a hacer y entonces ya no. es una bola de cosas en la Sí, de ideas cabeza. en la cabeza que no, ¿Qué puedes decir tú de este tipo de cirugía? ¿Qué nos puedes platicar para que los tranquilice? Porque también yo creo que escuchando un poco de la estadística, a ver, ninguna cirugía es cero riesgo, ¿estás de acuerdo? Sí, total. Pero calmarlos un poco en decir, a ver, esto es algo que se tiene que tratar porque no puedes vivir con esos síntomas toda la vida. Pero mira, esta es
la cirugía, esta es la tasa de complicaciones, pues sí, no te puedo decir que es 0, pero no va a pasar nada grave, ¿sí me doy a entender? Claro, y digamos, eso que tú dices, Ana, es muy importante porque muchas veces el paciente llega diciendo, no, es que yo quiero que me opere de esta forma, porque es que yo escuché que a Pedrito le fue mejor con esa, porque es que si lo operaban con la otra, le Le va iba mal, mal. terror. Y entonces es cuando uno dice, y el paciente entra en una confusión, porque, digamos, en la urología y hablando de próstata, tenemos dos tipos de cirugías diferentes. Una son las cirugías oncológicas, Sí, ¿sí? Y otras son las cirugías por crecimiento, por hiperplasia sí, prostática. Y claro, en las dos opero la próstata, pero la técnica quirúrgica, las completamente diferente. complicaciones son completamente diferentes. Mientras que yo en la oncológica puedo tener un poco más de riesgo de disfunción eréctil, Ok. ¿sí? Y un poco más de riesgo de incontinencia. Digamos que esos riesgos se aumentan un poco es porque estamos hablando de una enfermedad oncológica. Entonces, a veces uno como urólogo, pues digamos, si es una enfermedad muy avanzada, pues uno a veces tiene que sacrificar, decir, "Mire, yo prefiero que este hombre pues esté un poco con disfunción eréctil, continente, pero con la enfermedad oncológica controlada, Tranquila, ¿sí? sí. Porque eso lo puede pues, llevar a una mortalidad. Más o menos, digamos, es el razonamiento y uno pues tiene unos principios ahí. Mientras que en el crecimiento prostático, que es la mayoría de nuestros pacientes, pues la mayoría de la consulta, Sí. pues esos riesgos son muy mínimos. Mira lo interesante, muchos pacientes o por ejemplo, la otra vez recibí en consulta un paciente de otro colega que me dijo, doctor, después de la cirugía yo quedé mal. Yo quedé mal ya no me funciona. Y uno va interrogando, y los pacientes, digamos que los adjetivos que usan para la disfunción son a veces un poco enredados, como que uno también le toca hacer un poquito de Hacer más, psicología. sí. Y resultaba, no, tenía erección, era buena, lo que pasa es que era eyaculación retrógrada. Ya. Y para el hombre, eyacular es muy importante. Y a veces nosotros como urólogos se nos olvida decirle, mire, es que con esta cirugía usted va a tener eyaculación retrógrada. ¿Qué es eyaculación retrógrada? Es que el semen, en vez de irse para el frente, Se va para se atrás. va para atrás, para la vejiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuello, que es donde está el esfínter urinario, se compromete durante la cirugía para poder secar el adenoma. Entonces ya, pues el semen se va hacia la vejiga y después uno lo orina. Pero eso no cambia el orgasmo que ellos tienen. No, exacto. Entonces yo creo que eso es un tema de conversación y de tener uno con su urólogo las cosas claras. O sea, usted va a tener la erección, usted va a sentir el orgasmo. Simplemente van a ser lo No que va a nosotros haber. llamamos orgasmos secos. Ok. No va a tener semen. Pero hay pacientes que le preocupan mucho. Otro caso también, entonces, mire, doctor, si me hubieran dicho que esto le pasa, yo no me opero. Entonces, hay que tener porque ahora hay pacientes que no les preocupa. Hay pacientes que dicen, no, mire, No, no doctor, no, a importa. mí no me interesa, no, Solo me mire, importa el realmente. orgasmo. Sí. O hay otros que dicen, no, mira, doctor, ya a mis 60 años, mis Sí. 70 años, yo ya viví Que lo que sea lo tenía que que Dios vivir, quiera. yo ya, mejor dicho, ya, déjeme sano, no me preocupo. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, digamos que ese es el tema por ejemplo, en las cirugías de hiperplasia, la eyaculación retrógrada, digamos que es importante. No todas las técnicas producen eyaculación retrógrada, eso es Ok. importante, pero no todas las técnicas son para todos los pacientes. Sí, eso ya es personalizado de cada uno. Entonces, digamos que si uno tiene un paciente que quiere, digamos, por ejemplo, preservar la eyaculación, pues yo no le puedo ofrecer una cirugía en donde una resección, una enucleación, una cirugía abierta, son técnicas para poder sacar la próstata benigna. Ok. Yo no sé, para que más o menos entiendan, la cirugía de la próstata lo que consiste es que hagan de cuenta que la próstata es como una naranja, es Sí. el ejemplo clásico. Y en la cirugía oncológica, que era la que habíamos hablado al Sí. principio, que tiene un poquito más de riesgos, yo saco la próstata con cáscara y todo. Ok. ¿Sí? Los nervios de la erección van alrededor de la cápsula. Entonces Afuera. ahí es que aumenta la Exacto. probabilidad de En la disfunción eréctil. hiperplasia, no. En la hiperplasia lo que yo hago es que cojo, saco la pulpa y dejo la cáscara. Por eso es que la disfunción eréctil, pues, digamos, puede estar presente y cuando está presente a veces ya hay algo que hay de base, pero digamos que la preocupación sí es más grande es la eyaculación. Entonces, hay técnicas que uno le dice, mire, yo le puedo ofrecer eso si usted le interesa mucho, pero uno tiene que ser muy franco porque hay técnicas, creo que te decía, no todas No las todas son próstatas, para todos. no todas las técnicas son para las próstatas, para todas las próstatas
y no todas las próstatas se pueden operar de la misma forma. Cada caso es individual y uno tiene que ser juicioso con eso. Bueno, y hablando un poquito como de el pronóstico de ambas patologías, me encantaría que nos explicaras un poquito como, o sea, viendo la hiperplasia prostática con tratamiento quirúrgico, digamos que llegan a resolver la mayoría de los síntomas de los pacientes. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata? ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata, gracias a Dios, el cáncer de próstata viene, no sé si conoces a Charles Huggins, que fue premio Nobel en 1966. Fue, si no estoy mal, creo que es el dato. El dato intelectual de la noche. Creo que ese año, no estoy seguro, pero creo que ese año, básicamente él se gana el premio Nobel por descubrir el gran avance que tiene el cáncer de próstata, que es saber que es dependiente de los andrógenos, de la testosterona. Y desde ahí viene una revolución de medicamentos, una revolución de drogas, de dimensiones que, digamos, hace unos 40 años no podíamos ofrecer. Okay. Yo les digo a los pacientes de cáncer, y lo más importante con el cáncer de próstata es detectarlo a tiempo. Si yo detecto un cáncer de próstata a tiempo, voy a tener una vida normal, no voy a tener que sacrificar porque no está avanzado, entonces no puedo sacrificar bandeletas, voy a poder estar continente, con potencia, ¿sí? O sea, con el su tema tratamiento. Es el diagnóstico. Y ahorita tenemos realmente en lo que ha avanzado el cáncer de próstata en terapias sistémicas, en terapias hormonales, es una barbaridad. De hecho, ahorita tenemos un pool de cosas para ofrecerle a un paciente que yo le digo, cuando uno hace el diagnóstico de cáncer de próstata, yo le digo, pues tenemos una enfermedad, vamos juntos en esa enfermedad, pero tengo muchas opciones. Yo me acuerdo mucho que, o sea, en la carrera, pues frases célebres de los urólogos era como, usted no se va a morir de esto. Usted va a vivir su vida normal y se va a morir de otra cosa. Exacto. Digo, sin quitarle la importancia que tiene, porque finalmente es un diagnóstico de cáncer y eso psicológicamente para los pacientes es como duro, ¿no? O sea, bueno, voy a vivir con esto el resto de mi vida, pero preocupado porque yo creo que ningún paciente con cáncer de próstata dice, bueno, pues yo me relajo, voy a vivir por siempre así. De hecho las guías dicen, mire, no tamice si su paciente tiene una expectativa de vida menor a 10 años. Ok. Si usted, digamos, llegó a los 80 años y no le dio cáncer, no lo tamice. Ya no le metas una preocupación a la cabeza. Sí, no le meta porque de pronto va a morir de otra cosa. ¿Sí? Eso, con lo que te decía, las guías son guías. Sí. O sea, no son... La realidad es otra. No son una cuadrícula, no son que es que uno... No. Yo, por ejemplo, a mis pacientes, hay una edad en donde no los tamizo, pero, por ejemplo, sí les hago tacto rectal. Ok. ¿Sí? Entonces, yo quedo tranquilo y digo, bueno, la próstata está perfecta, listo, perfecto, entonces ni PSA, ni nada, ni relájese. Ya si tiene un antídoto, entonces ya pues el tacto rectal está normal, entonces me toca pues hacer una charla con la familia, con el paciente, si desea hacer eso, porque me parece que también es una decisión que el paciente también debe tener y debe aceptar, y no debe ser una decisión solo desde este punto de vista. Claro. Y ahora, hablando de hiperplasia, de cáncer de próstata, muchas cosas. En hiperplasia prostática lo que ha cambiado es la técnica. Digamos que cada vez pasamos de la cirugía abierta y cada vez tratamos de ser menos invasivos. Entonces, digamos que esa es la evolución y yo creo que, no sé, unos 10, 20 años ya creo que nos van a enseñar a los residentes a hacer cirugía abierta. Y en cuanto a cirugía como tal, ¿qué avances ha tenido pues en neurología? Porque se habla mucho, y yo creo que también los pacientes te llegan mucho sobre cirugía robótica. Les encantan. O sea, no saben qué es, pero preguntan. Claro, les encanta, y digamos que la cirugía robótica, me parece que el escenario ideal para la cirugía robótica es el paciente oncológico. Ok. Me parece que... ¿Para la hiperplasia no tanto? Para la hiperplasia no tanto, porque, a ver, lo que nosotros queremos y lo que uno desea en medicina y en cualquier área quirúrgica es ser lo menos invasivo posible. Okay. Entre tú menos heridas le hagas al paciente, mejor. Mejor, sí. ¿Sí? Entonces, digamos que la cirugía robótica en cáncer de próstata, pues digamos que es mucho menos invasiva que una cirugía abierta, pero hay que hacerla abierta porque hay que sacar el espécimen. Okay. O sea, yo tengo que sacarlo, o sea, de hecho, abierto,
dicho, por robot. Sí. Tengo que sacar el espécimen, tengo que sacar unos ganglios, me tengo que ir a cavidad, tengo que ir al lado derecho, al lado izquierdo. Dicho, es una cirugía un poco más grande que no hay otra, dicho, no hay una forma Sí. de sacarla. Mientras que la próstata cuando es por patología benigna, como yo no tengo que sacar la cáscara, ¿cierto? Yo no tengo que sacar ganglios, pues yo puedo utilizar los orificios naturales, Okay. ¿sí? Entonces, pues yo la opero a través de la uretra. Entonces yo opero a un paciente sin haberle hecho una sola herida, y pongo entre comillas herida, porque sí se le hace. O sea, digamos que uno entra a la uretra y cuando uno reseca ese adenoma, eso Pues es sí, una ahí herida. es una herida, pero es interna, Pero es una no la herida ves. interna, no la ve el paciente. Digamos que está ahí, pero el paciente pues no la ve como cuando el trócar aquí, el puerto, la herida, la parotomía. Entonces es diferente, ¿sí? No sé si te contesté la Sí, pregunta. sí, sí. Sí, muy bien. Sí, Así, 10. No, sí, no es sí. cierto. Pero en efecto, yo creo que la tecnología pues cada vez más nos va a brindar esas herramientas que tú dices, la mínima invasión, ofrecerle lo mejor al paciente de la manera más eficaz, porque la verdad, hoy todo el mundo ama escuchar mínima invasión. Sí, no, y sabes que llega el paciente diciendo a la consulta, doctor, quiero operarme de láser, quiero que usted me opere de láser, ¿sí? Y entonces, digamos que voy a cambiar el término de láser a energías. Okay. Nosotros tenemos muchos tipos de energías para operar a un paciente, ¿sí? Yo divido la cirugía de próstata, y es otra cosa que yo creo que hay que decir y que es válido, en cirugías de próstata que me dan patología y que no me dan patología. Okay. Entonces, pero ¿cómo así una cirugía de próstata? Pues si le saqué la próstata, ¿cómo no va a tener patología? Entonces, uno tiene que ser muy claro en eso, decirle al paciente, porque a veces al paciente le gusta tener su patología. A mí personalmente como urólogo me gusta tener patología. Yo hago un feedback de lo que hice con la patología que hice. Tamicé bien, no tamicé bien, qué me faltó, cuánto resequé, cuánto adenoma tenía el paciente. Adenoma es la pulpa de la naranja, la pulpa de la próstata, que es lo que uno saca. Entonces, digamos que ese feedback es interesante. Pero cuando tú le dices al paciente, no, es que usted no va a tener patología, muchos pacientes dicen, uy, no será, Ya pero es no que vas yo a ver la respuesta. no va a ser la Sí. respuesta, es un incógnito. Entonces, digamos que son unas terapias un poco más mínimamente invasivas, la coagulación, por ejemplo, la fotovaporización, ¿sí? El Urolift, que son los ganchitos que uno le pone en la próstata. Digamos que esas son alternativas, pero para cierto grupo de pacientes, no es para todo el mundo, ¿sí? Okay. Entonces, cuando el paciente viene diciéndome, no, es que yo quiero que me operen, es lo que te decía, es la idea de que con esa cirugía voy a quedar mejor. Y no. Sí, ya traen esa idea, pero tú como médico tienes que Claro, entonces guiarlos yo y le digo, decir, a no, ver, venga, no, entonces tranquilo. venga, La que tía del qué es amigo lo no que tiene la usted razón. tiene, qué es lo que usted Sí. quiere, que en la eyaculación, mire, lo vamos a preservar, no sé qué, vamos a nuclear, no vamos a nuclear. ¿Qué es el nuclear? Que muchos pacientes a veces me preguntan, doctor, pero... Entonces, la misma la naranja. Sí. ¿Listo? La cirugía abierta, digamos, uno saca y haz de cuenta como si uno cogiera la cáscara Sí. y uno enucleara con el dedo y va desde la cáscara hasta el centro. Okay. Uno con un dedito coge así y saca todo el adenoma prostático, ¿cierto? Esa es la cirugía abierta. La cirugía, la resección, es empezar por el centro e irnos hacia la cápsula. Okay. Entonces uno empieza a resecar y llega hasta la cápsula, y esos son los límites más o menos, y bueno, hay otros, pero básicamente eso. La nucleación es hacerlo también por la uretra, pero entonces es simular la cirugía abierta por vía endoscópica. Okay. Y ahí es cuando ingresan los láseres, que es lo que el paciente dice, no, es que yo quiero que me operen con láser. Y claro, entonces ahorita, digamos, con láser uno puede hacer próstatas un poco más grandes. Hay otro escenario que es la morcelación, que también es una cosa importante que hay que tener. Uno urólogo, no el paciente tiene que saberlo, pero uno como urólogo también tiene que saber que, digamos, que eso que se quita, que nuclea, pues Sí. como es tan grande, Claro. yo no lo puedo sacar por la uretra, porque la uretra es muy chiquita. Sí, no le vayas a hacer eso. Exacto, no puedo hacerlo. Entonces tengo que volverlo en pedazos más chiquitos. O Y sea, eso lo se llama destruyes, morcelar. literalmente. Se llama morcelar. Entonces lo morcelo dentro de la vejiga. Okay. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y guiar al paciente hacia Y la guiar al paciente, cirugía sí, que guiar al le paciente conviene. a la cirugía que le convenga. Y
Y a mí me todas son gustaría como válidas. preguntarte algo que de pronto no es tan común, o tú guíame, y es los hombres jóvenes que tienen síntomas, o sea, que presentan de pronto en algún momento algún síntoma prostático. ¿Tú has visto un aumento en los síntomas o que haya, por ejemplo, en todos los tipos de cánceres hoy en día, pues hay un aumento en la frecuencia pues, de gente mucho más joven? ¿Ustedes no están viendo esto en urología? Digamos que los síntomas prostáticos en hombres jóvenes no los ves o si los llegas a ver, ¿y cuál sería un dato de alarma para ellos? Digamos que los síntomas urinarios en los pacientes jóvenes obstructivos tienen un origen que no es el crecimiento de la próstata. Okay. Habíamos dicho, por ejemplo, dicho entre 30 y 40 años, más o menos el 8% van a tener un grado de crecimiento prostático. ¿Listo? Pero cuando un paciente joven de 30 o 40 años me viene por síntomas urinarios obstructivos, pues yo tengo que primero descartar pues, las patologías más comunes, enfermedad de transmisión sexual, Okay. ¿sí? Muchos pacientes sufren, y ahorita que hablábamos de los síntomas, que te mencionaba que lo que más les molestaba era lo del almacenamiento, de la Sí. nicturia, la poliacuria, que es ir muchas veces al baño, nicturia muchas veces en la En la noche, noche. ¿sí? Les preocupa, Así como llegan de, ¿será síntomas, que pero tengo? entonces son 10 cafés al día, Ah, ok. bebidas energizantes, todos estos que son irritantes vesicales, que esos, Que digamos, simulan. exacto, que simulan un crecimiento prostático, pero no es No un es. crecimiento prostático y nos llegan, o sea, ya no que a mí me parece hasta interesante, bueno, que ya vienen los pacientes, digo, los chiquitos ya están Preocupados. preocupados por su Sí, 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 próstata, sí. y yo le digo, no, fresco, fresco, por ahí no es, por Muy ahí no es. responsable, pero Por ahí tranquilo que no es, estás vamos a bien. mirar otra cosa, vamos a mirar, las ETS producen estrecheces uretrales, Ok. ¿sí? Entonces, digamos que la gonorrea produce anillos, puede producir síntomas irritativos. Tenemos también pacientes a veces BPH en la uretra, no es Ok. tan común, pero lo podemos encontrar, que también puede ser. Entonces, son ese tipo de enfermedades que son completamente diferentes al crecimiento Claro, prostático pero tú como urologo tienes que descartar todo. Es decir, o Claro, sea, a ver, no es de, eres joven, no deberías de tener crecimiento prostático, pero sí ve al urólogo porque eso no es normal. exacto, no es A tus normal, los 30, síntomas normal y 35 pues claro, o años. sea, ante un síntoma lo mejor es consultar y lo mejor que les puedo decir, a veces los pacientes se ponen bravos, no, fresco, está bien, está muy bien Si no, yo quiero tener y algo. no, Sí. exacto, entonces no, mi tata, hay que corregir eso. El ardor es muy frecuente, la disuria de ardor es muy frecuente y la mayoría de los pacientes tienen muy malos hábitos de la vida. Sí. Ingesta de agua. O sea, si tú tomas harta agua, la orina se va a salir clarita y no te va y no arde. No te va a Porque es que cuando la molestar. orina está muy concentrada, cuando no es que trabajé, estoy en el trabajo, no tengo tiempo para tomar agua, me ocupo, entonces la orina se concentra, arde y el ardor entonces lo interpreta como una infección o algo en la Algún síntoma. próstata y resulta que no, son malos Hábitos. hábitos que uno en la consulta detecta y que uno pues le da las recomendaciones al paciente para que corrija. Qué bueno que tocamos ese tema, porque yo creo que también, para que no se espanten, o sea, sí Sí. vayan al urólogo, pero tranquilos que no tienen ni cáncer ni hiperplasia y Sí, probablemente sea otra causa, pero Sí, nunca dejar de consultar porque eso es algo muy, no. muy De grande. hecho, yo creo que mi paciente más joven que he operado fue un paciente que me llegó en retención, había tenido daño renal, fueron como a los 45 años, creo. Ok, Muy o joven. sea, Sí, joven, joven, es joven. joven. Yo iba a decir, no, pues no Y tan tocó joven, pero operarlo y lo operamos y está muy bien, gracias a Dios. qué bueno, qué bueno. Pues a mí me gustaría nada más que cierres como con un último comentario de un consejo que le darías a los hombres hoy en día. Obviamente quitando de lado como la pena de consultar y ya no voy a decir que son tercos, pero pues un poquito sí. Pero ¿qué les podrías decir como para cerrar en conclusión a los pacientes hablando de la próstata? Yo creo que yo le resumiría en una frase como, yo creo que una consulta a tiempo vale más que 1000 tratamientos tardíos. Yo creo que esa sería como la conclusión. Está E muy invitarlos. poético, me gustó, me gustó. Otro 10, ¿no es cierto? Yo creo que sería ese sería como el mensaje. Hay muchas cosas que podemos hacer a tiempo. Sí. Hay muchas cosas que podemos hacer a tiempo. A mí me preocupa mucho realmente, y de los órganos que más me preocupan cuando tenemos próstata son dos, el riñón y la vejiga. Yo a muchos pacientes les he tenido que decir,
ya no puedo operarlo. Okay. Ya no, o sea, se le dañó la vejiga. Yo les comparo la vejiga como con un carro. Se le dañó el motor al carro. ¿Qué hace cuando el carro se le daña el motor? Pues venderlo o botarlo, porque eso ya no me pérdida total. Entonces, cuando viene un paciente con la vejiga ya dañada, es como si yo le dijera, no, pues venga, le cambio las llantas al carro para que ande. No, ¿ya para qué? Qué fuerte. Entonces, y últimamente me ha llegado mucho paciente ya en ese que yo veo urodinamias en lo que vivo. No, es que aquí ya no hay vejiga. Entonces, por eso yo creo que si ese paciente que se le dañó la vejiga hubiera consultado hace 20 años, muy probablemente ahorita no estaría con sonda, que es lo que más les preocupa a los pacientes. ¿Sí? Terrible. Una sonda en la que no se la puedo quitar. Por más que usted me diga, doctor, es que quiero que me la quite. No, es que el motor ya no le sirve. Ay, no. Es que por más de que yo le quite la sonda y por más de que yo lo opere, pues yo no le voy a cambiar las llantas del carro que no le sirve el motor. Terrible. Pero bueno, estos espacios están diseñados para eso, para que la gente sepa ya, no puede ser como la excusa del no sabía, porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de la personalidad de un hombre y la verdad es que eso para ustedes es algo muy importante. Y sobre todo temas tan prevenibles. O sea, es ser uno juicioso, ir uno a su consulta anual. Que no tengo nada. Perfecto. Pues sí, mejor. Y que el antígeno me salió bien, que el tacto rectal bien, que tengo la uroflujometría perfecta. Listo, ya. Nos vemos en un año, listo. Y así, pero entonces así uno evita, porque es que cuando llegan tarde, primero es un fracaso para el sistema, es un fracaso para uno como urólogo, porque uno no quisiera ver eso. Y ya uno estudia esto para ayudar a la gente. Claro. Y no poder ayudarlo y no poder ofrecer nada, porque realmente a veces, pues siempre hay algo que ofrecerle al paciente. Digamos que uno siempre puede ofrecerle algo, pero a veces no le puede uno dar la solución que el paciente quiere simplemente por una consulta a tiempo. Exacto, una consulta a tiempo vale más que 1000 tratamientos tardíos. Me encantó esa frase. Quedémonos con esa frase para el final. Te quiero agradecer enormemente por venir acá. Eres bienvenida siempre. Se lo digo a todos mis invitados, pero se lo digo en serio. La verdad es que sí me encanta tenerlos aquí y platicar de esto porque es la mejor forma de educar a nuestros pacientes hoy en día. Sí, claro que sí. Y estos espacios, aprovechemos que los podcasts están de moda para hablar de todos los temas tabús de la medicina. Para que pregunten. La idea es que esto pues lo tengan y con esto pues le pregunten a su urólogo. Cada caso es individual. Literal. Aquí no hay verdades, no. Cada caso es individual, cada país es diferente. Nosotros tenemos estadísticas diferentes afuera. O sea, y yo creo que exacto, personalizar y tener un muy buen urólogo. Eso es lo importante. Bueno, pero ya te tienen a ti. Ya pueden agendar la cita con el doctor. Ahí dejamos el dato abajo. Pero bueno, bienvenido siempre. Muchas gracias por esta charla y por tu espacio. Bueno, claro por tu que tiempo. Sí. No, a ustedes por la invitación, muy amables. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo para hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Modos a la Vida by Celica. Muchas gracias. Chao.